Había una vez un joven que se despertó una mañana de enero con un nombre diferente. No era el resultado de un error, ni de una confusión burocrática. Era una decisión firmada por la mujer que más lo amaba en el mundo, su propia abuela. Y ese nombre nuevo lo cambiaría todo. Bienvenidos. Hoy les traemos la historia de un hombre que nació príncipe, creció entre palacios y protocolos, y un día descubrió que la corona que llevaba en la sangre le había sido arrebatada con una sola frase en un comunicado oficial. Si alguna vez han sentido que alguien les quitó algo que consideraban suyo por derecho, escriban en los comentarios la palabra destronado, porque esta historia les va a llegar muy adentro. Copenhague, capital del Reino de Dinamarca, es una ciudad que respira historia por cada uno de sus canales. Es también la ciudad donde, el 28 de agosto de 2001, nació Nicolás William Alexander Frederick de Dinamarca, primogénito del príncipe Joaquín, segundo hijo de la reina Margarita II, y de su primera esposa, la condesa Alejandra de Frederiksborg, de origen hongkonés y extraordinaria belleza. Desde el primer momento en que el mundo supo de su existencia, Nicolás fue recibido como lo que era, un príncipe del linaje más antiguo de Europa. La Casa Real danesa ostenta el título de monarquía más antigua del mundo de forma ininterrumpida, con más de 1000 años de historia. Ser parte de esa estirpe no era solo una cuestión de apellido o de privilegio, era una identidad que se grababa en el alma desde la infancia, que se manifestaba en cada protocolo cumplido, en cada acto oficial presidido, en cada mirada que los ciudadanos posaban sobre los miembros de la familia real. Y Nicolás lo sabía. Lo había aprendido desde que podía recordar. El niño creció en un hogar que, como todos los hogares reales, tenía sus propias fracturas. Sus padres, el príncipe Joaquín y la condesa Alejandra, se divorciaron en 2004, cuando Nicolás tenía apenas 3 años. Fue uno de los divorcios que más conmocionó a la opinión pública danesa, pues la condesa era enormemente popular y su separación del príncipe generó oleadas de simpatía hacia ella y cierta frialdad hacia Joaquín. Sin embargo, ambos mantuvieron la crianza compartida de sus 2 hijos, Nicolás y Félix, nacido en 2002. A pesar de los cambios en la estructura familiar, el título que llevaban los niños seguía intacto, brillante, inamovible. Durante años, Nicolás fue creciendo a la sombra discreta pero luminosa de la familia real. No era el príncipe heredero, ese papel lo ocupaba su tío Federico, el hijo mayor de la reina. Tampoco era el segundo en la línea, pero era un príncipe, con todo lo que ello implicaba, con la dignidad que esa palabra cargaba, con el peso que ponía sobre los hombros y con la puerta que abría en cualquier salón del mundo. Nadie, en esos años de infancia dorada, podría haber imaginado lo que estaba por venir. La adolescencia de Nicolás transcurrió entre los muros silenciosos de palacio y los pasillos más mundanos de los colegios daneses. No fue educado en el aislamiento que suele rodear a los herederos directos al trono, sino con cierta normalidad calculada, una normalidad que la propia familia real danesa cultivaba como parte de su imagen moderna y accesible. Los daneses siempre habían sentido orgullo de tener una monarquía cercana, que paseaba en bicicleta, que iba al supermercado, que no se escondía detrás de muros inaccesibles. Y Nicolás, en su adolescencia, encarnaba esa promesa de una realeza humana. Pero dentro de ese joven apuesto, de rasgos refinados que heredó de su madre y de la prestancia aristocrática que vino de su padre, algo comenzaba a tomar forma. Era una conciencia de sí mismo que iba más allá de los títulos y los protocolos. Desde temprano, Nicolás mostró un interés genuino por el arte, por la estética, por el mundo de las apariencias que, paradójicamente, revela más verdades que cualquier declaración oficial. No era únicamente el nieto de la reina, era también alguien que miraba al mundo con sus propios ojos. El año 2018 fue, en muchos sentidos, el año en que Nicolás comenzó a construirse un nombre propio. Con apenas 17 años,
debutó como modelo profesional en la Semana de la Moda de Londres. No fue un debut menor, no fue el tipo de aparición que se hace por curiosidad o por capricho de alguien con apellido notable. Fue una entrada al mundo de la moda, con portadas de revistas de prestigio y con el interés genuino de casas que sabían lo que buscaban cuando ponían su nombre en un casting. La prensa lo cubrió con fascinación. Dior, Louis Vuitton, Burberry. Esos nombres no se consiguen solamente con un apellido real, aunque el apellido real ayude a abrir las primeras puertas. Nicolás los obtuvo también con algo más difícil de fabricar: presencia, carisma y una mirada ante la cámara que comunica sin necesidad de palabras. Sus campañas comenzaron a circular en revistas de moda masculina de toda Europa, y su figura se convirtió en algo que iba más allá de la anécdota de un príncipe que modela. Era un profesional que además resultaba ser príncipe. Esa distinción importa más de lo que parece. Paralelamente a su carrera en las pasarelas, Nicolás inició sus estudios universitarios. Se matriculó en la Escuela de Negocios de Copenhague, una de las instituciones académicas más respetadas de Europa del Norte, para estudiar administración de empresas y gestión de servicios. La combinación resultaba reveladora de quién era este joven, un hombre que no quería depender únicamente de los reflectores de la moda, sino construir una base sólida de conocimiento que le permitiera moverse con autonomía en el mundo. Todo indicaba que el futuro sería brillante, que la corona y la pasarela coexistirían en perfecta armonía. Pero el mundo real rara vez sigue el guión que escribimos en los mejores momentos. El 28 de septiembre de 2022 fue un día ordinario en Dinamarca. El otoño ya había comenzado a teñir los árboles de Copenhague con esos tonos dorados y anaranjados que los daneses conocen bien. La gente se preparaba para la temporada más fría del año. Las noticias hablaban de política internacional, de energía, de los asuntos del mundo. Y entonces, a media mañana, la Casa Real danesa emitió un comunicado que nadie esperaba. Las palabras eran formales, como siempre lo son en los textos oficiales de una monarquía milenaria. Pero su contenido era de una contundencia que dejó sin aliento a quienes lo leyeron. La reina Margarita II había tomado la decisión de retirar los títulos de príncipes y princesa a 4 de sus 8 nietos. Concretamente, a los 4 hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín: Nicolás, Félix, Henrik y Atenea. A partir del 1 de enero de 2023, ninguno de ellos podría llamarse príncipe o princesa de Dinamarca. En su lugar, recibirían el título de conde y condesa de Montpezat, un título nobiliario sin duda, pero de una dimensión completamente diferente a la del título principesco. El apellido Montpezat era el título de origen francés que llevaba el difunto príncipe Enrique, esposo de la reina y abuelo de los afectados, fallecido en 2018. Era, en cierta forma, un homenaje a su memoria. Pero en el contexto de lo que se anunciaba, ese detalle pasó casi desapercibido. Lo que resonó fue la privación, no el nombre que la sustituía. El comunicado oficial de la Casa Real ofrecía una justificación que sonaba razonable a primera lectura. La reina quería que sus nietos pudieran dar forma a sus propias vidas, sin estar limitados por las consideraciones y obligaciones particulares que implica una afiliación formal a la Casa Real. Eran palabras que hablaban de libertad, de futuro, de una modernidad que las monarquías europeas estaban adoptando en distintas formas para mantenerse relevantes. En el papel, era un gesto generoso de una abuela que pensaba en el bienestar de sus nietos. Pero la realidad que se vivía detrás de esas palabras elegantes era mucho más compleja y mucho más dolorosa. Porque entre los 4 nietos afectados y sus padres, la decisión no fue percibida como un regalo de libertad, fue vivida como una exclusión, como una señal inequívoca de que algunos miembros de la familia real eran más bienvenidos dentro del círculo de la corona que otros. Y esa herida, aunque intentara cubrirse con la formalidad del lenguaje oficial, sangraba con la intensidad de las traiciones más íntimas.
las que vienen de la propia sangre. La primera reacción del príncipe Joaquín, padre de los afectados, fue de un dolor que no intentó disfrazar. En las horas y días que siguieron al comunicado, quienes conocían al príncipe describieron a un hombre golpeado, desconcertado, que no había sido consultado sobre una decisión que afectaba directamente a sus hijos. Ese fue uno de los aspectos más reveladores de toda la situación. La decisión había sido tomada de forma unilateral por la reina, sin el conocimiento previo ni la participación del padre de los afectados. Joaquín, el segundo hijo de Margarita II, siempre había ocupado ese lugar incómodo que suele reservarse para los segundones de las casas reales. El hermano menor, el que no heredará el trono, el que debe encontrar su propio camino dentro de una institución que está construida alrededor del primogénito. Durante décadas, Joaquín había cumplido con sus obligaciones reales, con discreción, representando a Dinamarca en actos oficiales, presidiendo fundaciones, asistiendo a los eventos que la corona exige. Pero su relación con la institución siempre estuvo marcada por esa sombra de la marginalidad. Su primer matrimonio, el que unió a Nicolás y Félix con su madre, la condesa Alejandra, había terminado en divorcio en 2004. Años más tarde, en 2008, Joaquín contrajo matrimonio con Marie Cavalier, una francesa de origen no noble que conquistó al pueblo danés con su elegancia y su disposición para aprender el idioma y las costumbres del país. De esa unión nacieron Henrik en 2009 y Atenea en 2012. 4 hijos, de 2 madres, todos portando el mismo apellido real, que ahora estaba a punto de desaparecer de sus vidas. Cuando la noticia se hizo pública, la princesa Marie, segunda esposa de Joaquín y madre de los 2 menores, tampoco ocultó su malestar. Fuentes cercanas a la familia describieron el momento en que los niños más pequeños, Henrik y Atenea, de 13 y 10 años en ese momento, recibieron la noticia. El comunicado oficial reconocía algo que resultaba difícil de ignorar. Se encontraban en una situación que no entienden. Esas palabras, que aparecían en el propio texto de la Casa Real, eran una admisión implícita de que la decisión tenía un impacto humano que no podía resolverse con elegantes formulaciones protocolarias. Mientras tanto, en el otro extremo de la familia, los 4 nietos del príncipe heredero Federico, tío de Nicolás, conservaban sus títulos sin ninguna alteración. Christian, Isabella, Vincent y Josephine continuaban siendo príncipes y princesa de Dinamarca, con todos los derechos y la visibilidad que eso conllevaba. La simetría era evidente, visible, imposible de ignorar. Dentro de la misma familia, dentro de la misma sangre real, había ahora 2 categorías, y Nicolás, que durante 21 años había pertenecido a la categoría más alta, descubría de golpe que había sido reclasificado. La reina Margarita II de Dinamarca no era una mujer impulsiva. A sus 82 años era la monarca más veterana de Europa, una mujer que había subido al trono en 1972, que había gobernado durante medio siglo con una mezcla de firmeza y carisma que le había ganado el afecto genuino de su pueblo. Era pintora, escritora, traductora. Era, en todos los sentidos, una soberana de sustancia, no de apariencia. Y precisamente por eso, su decisión de retirar los títulos no podía ser un capricho. Tenía que haber algo más. Los analistas de la monarquía europea señalaron de inmediato que la tendencia hacia la reducción de las llamadas casas reales operativas llevaba décadas consolidándose en distintos países. En Suecia, en Noruega, en los Países Bajos, los monarcas habían ido limitando progresivamente el número de miembros de la familia real con funciones y financiación institucional, para mantener la relevancia y la legitimidad de la corona ante una ciudadanía que ya no aceptaba el lujo dinástico sin cuestionarlo. Dinamarca no era ajena a esa presión. En el año 2016, la propia Casa Real danesa ya había tomado una primera decisión en esa dirección. Había anunciado que, en la generación siguiente, solo el primogénito de cada rama recibiría ciertas prerrogativas institucionales.
Era una señal de lo que estaba por venir, pero nadie imaginó que el paso siguiente sería tan drástico. Retirar el propio título principesco, no solo las funciones o la financiación. Eso era algo cualitativamente diferente. Era decirle a alguien que, aunque seguía siendo de la misma sangre, ya no llevaba el mismo nombre. La reina, en las semanas siguientes al anuncio, tuvo que hacer algo que no hacía con frecuencia. Tuvo que pedir disculpas. No por la decisión en sí, que mantuvo con absoluta firmeza, sino por la forma en que se había comunicado, por el impacto emocional que había tenido en su hijo Joaquín y en sus nietos. En una declaración pública, reconoció que la decisión había generado más consternación de la que había anticipado y expresó que lamentaba si sus nietos se habían sentido heridos. Fue un gesto de humanidad. Pero la decisión no cambió ni un centímetro. El príncipe heredero Federico, que estaba llamado a convertirse en rey, intervino también públicamente en la polémica. Con la diplomacia cuidadosa de alguien que sabe que cada palabra suya tiene peso institucional, declaró que apoyaba la decisión de su madre. Fue una declaración breve, calculada, que dijo lo necesario sin abrir la puerta a más preguntas. Pero detrás de esas pocas palabras había una arquitectura de poder que quedaba expuesta con claridad. La corona se concentraba, se apretaba alrededor de la línea directa de sucesión, y los que quedaban fuera de ella debían aprender a vivir sin el brillo que el título les había dado. Nicolás tenía 21 años cuando el anuncio cayó sobre su vida como el redoble de un tambor que no había convocado. Era ya un adulto, alguien que había comenzado a construir su propio camino en el mundo de la moda y en los pasillos universitarios. Pero la noticia lo alcanzó en un lugar muy profundo, en ese territorio donde la identidad y el nombre propio son inseparables. Porque Nicolás no era únicamente un joven con una carrera prometedora, era Nicolás de Dinamarca, y esa segunda parte de su nombre iba a desaparecer. Los primeros meses después del anuncio, que se hizo en septiembre de 2022, con efecto a partir del 1 de enero de 2023, fueron de una tensión familiar palpable. El príncipe Joaquín y la princesa Marie, con sus hijos, vivían entonces en París, donde Joaquín había sido destinado como representante oficial de Dinamarca en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. La ciudad de la luz, que para muchos es el escenario de los comienzos luminosos, fue para ellos el escenario donde tuvieron que procesar el golpe. La prensa danesa, que sigue con devoción los movimientos de su familia real, cubrió el episodio con una intensidad inusual. Los debates en los medios de comunicación se dividían entre quienes apoyaban la modernización de la monarquía y quienes consideraban que la reina había traspasado una línea que ningún padre debería trazar, la de elegir entre sus propios nietos. Porque ese era el fondo de la cuestión. Los 4 hijos de Federico conservaban todo. Los 4 hijos de Joaquín perdían el título. La línea del privilegio pasaba justo entre los 2 hermanos. Quienes conocían a Nicolás de cerca describían a un joven que procesaba las cosas en silencio antes de hablar. No era el tipo de persona que estallaba en declaraciones públicas llenas de emoción. Era, por el contrario, alguien que pesaba las palabras, que prefería la reflexión a la reacción. Y esa contención, que en otros momentos de su vida había sido interpretada como madurez, ahora podía leerse también como la única armadura disponible cuando el golpe viene de donde no deberías tener que protegerte. Mientras tanto, el mundo seguía girando. La moda no esperaba, las revistas no esperaban, y Nicolás, con la disciplina que había cultivado desde sus primeros años frente a las cámaras, continuó cumpliendo con sus compromisos profesionales. Apareció en portadas, asistió a eventos, caminó por pasarelas. Hacia afuera todo seguía. Pero hacia adentro algo estaba cambiando. Algo que él mismo no podría articular del todo hasta mucho tiempo después. El 1 de enero de 2023 fue un día bisagra. El mundo comenzaba un nuevo año con sus rituales habituales de brindis, propósitos y fuegos artificiales. Y en Dinamarca, con la precisión fría de un reloj institucional, la decisión de la reina Margarita entraba en vigor. Nicolás William Alexander Frederick ya no era Su Alteza Real el Príncipe Nicolás de Dinamarca.
Desde ese instante, era el conde Nicolás de Montpezat. El cambio de título no era meramente simbólico, aunque su dimensión simbólica era enorme. Implicaba también la pérdida del tratamiento de Alteza Real. Ya no se le dirigirían con ese protocolo que separa a los príncipes del resto de la nobleza. Se convertiría en Excelencia, que es el tratamiento correspondiente a los condes, un título honorable en cualquier contexto europeo, pero situado en una categoría claramente diferente dentro de la jerarquía real. Para alguien que había crecido siendo una alteza, el cambio no era un detalle de protocolo, era una redefinición de su lugar en el mundo. En su cuenta de Instagram, que hasta ese momento llevaba el nombre Nicolai til Danmark, es decir, Nicolás de Dinamarca en danés, el joven realizó un cambio que parecía pequeño, pero que hablaba con elocuencia de lo que estaba ocurriendo. Cambió su nombre de usuario a Nicolai de Montpezat. Era el primer acto público de adaptación a su nueva identidad. Un gesto discreto, digital, casi íntimo, y sin embargo, la prensa lo recogió como si fuera una declaración formal. Porque en el siglo XXI, los gestos digitales tienen el peso de los comunicados oficiales. Semanas después, Nicolás habló públicamente por primera vez sobre lo ocurrido. Sus palabras fueron mesuradas, cargadas de una serenidad que costaba saber si era genuina o simplemente la única respuesta posible para alguien educado en el arte de la discreción real. Reconoció que perder el título había sido una experiencia que hubiera preferido no tener. 6 palabras que decían todo. No hubo acusaciones, no hubo llanto público, solo esa frase, cargada de una verdad limpia que no necesitaba adornos. Sus hermanos, Félix, Henrik y Atenea, también entraron en esa nueva etapa con distintos grados de exposición pública. Félix, 3 años menor que Nicolás, también había comenzado una carrera en el mundo de la moda. Henrik y Atenea, los más pequeños, tenían 13 y 10 años respectivamente cuando la decisión se hizo efectiva, edades en que la identidad está todavía formándose y en que los golpes dejan marcas que a veces no se ven hasta años más tarde. La historia de los 4 era en realidad 4 historias en paralelo. Pero Nicolás, el mayor, cargaba también con el peso de haber sido el primero en pasar por esa puerta. Para entender por qué la decisión de Margarita II impactó de la manera en que impactó, es necesario detenerse un momento en el contexto más amplio de la familia real danesa y en las tensiones que la habían atravesado durante años. Porque el retiro de los títulos no sucedió en un vacío. Fue el punto de ebullición de una olla que llevaba mucho tiempo calentándose a fuego lento. La relación entre los 2 hijos de la reina, Federico y Joaquín, siempre había estado marcada por la asimetría que define a las casas reales. Uno nacido para reinar, el otro nacido para ocupar el segundo lugar. Federico, 2 años mayor, era el príncipe heredero, el que desde niño sería el futuro rey. Joaquín, el segundo, tenía que encontrar su propio rol dentro de una institución que había sido diseñada estructuralmente para él, pero no para su protagonismo. Esa asimetría, que en muchas casas reales genera heridas profundas, en Dinamarca se gestionó con relativa discreción durante años, pero siempre estuvo ahí. El divorcio de Joaquín en 2004, que fue un evento muy público y muy discutido, reveló algo de esa fricción interna. La condesa Alejandra, madre de Nicolás y Félix, era un personaje querido por los daneses y su salida del círculo real fue vivida con nostalgia por una parte del público. Joaquín, que se había casado por segunda vez con Marie en 2008, intentó reconstruir su imagen pública con una nueva familia, pero las cicatrices del divorcio anterior nunca desaparecieron del todo de la percepción pública. Años antes de la crisis de los títulos, la familia ya había atravesado otra pérdida que dejó huellas. El príncipe Enrique, esposo de la reina y abuelo paterno de Nicolás, había fallecido en febrero de 2018, después de haber pasado sus últimos años en un estado de malestar público muy inusual para alguien de su posición. Enrique, nacido en Francia como Henri de Laborde de Montpezat, nunca había aceptado con resignación el hecho de que, siendo esposo de la reina, no se le concediera el título de rey consorte. Durante décadas expresó su frustración públicamente,
llegando incluso a anunciar que no quería ser enterrado junto a su esposa. La muerte de Enrique dejó a la reina más sola en el plano personal, y es posible que esa soledad, unida a la conciencia de que los años que le quedaban para tomar decisiones de peso sobre la institución eran limitados, contribuyera a que Margarita acelerara ciertos cambios que llevaba tiempo contemplando. El retiro de los títulos de sus nietos, que muchos interpretaron como un acto impulsivo, puede leerse también como el movimiento final de una partida que la reina había estado jugando pacientemente durante mucho tiempo. Pero las piezas que se movían en ese tablero tenían nombres propios, y uno de ellos era Nicolás. La decisión de la reina generó algo que pocas crisis familiares consiguen provocar: un debate nacional sobre el papel de la monarquía en la sociedad contemporánea. Los daneses, que en general sienten un apego genuino y a la vez pragmático hacia su casa real, se dividieron de maneras que reflejaban distintas concepciones de lo que una monarquía debe ser y hacer en el siglo XXI. Quienes apoyaban a la reina argumentaban que la decisión era coherente con una tendencia irreversible. Las monarquías modernas no pueden permitirse sostener estructuras de privilegio que el ciudadano promedio encuentra cada vez más difíciles de justificar. Si los nietos de la reina podían vivir vidas plenas y productivas, sin el peso del protocolo y las obligaciones institucionales, entonces quitarles el título era en realidad un acto de consideración. Un regalo envuelto en papel oficial, sí, pero un regalo al fin. Quienes criticaban la decisión señalaban algo que no podía ignorarse: la selectividad del gesto. Solo los nietos de Joaquín perdían el título. Los nietos de Federico, el príncipe heredero, lo conservaban. Esa diferencia de trato entre los hijos de los dos hermanos no podía explicarse únicamente por razones institucionales. Había algo personal en ello, algo que hablaba de jerarquías dentro de la familia que iban más allá de la línea de sucesión, y eso, para muchos, era inaceptable. En el interior de la familia, el daño era palpable. El príncipe Joaquín, que según personas cercanas a él estaba profundamente herido, no tardó en expresar sus emociones en términos que rompían con la contención habitual de la familia real. Describió la situación como un golpe. Habló de hijos que se encontraban en una posición que no comprendían, y aunque intentó mantener las formas en público, su presencia en los actos oficiales de la Casa Real durante los meses siguientes fue notablemente reducida. La distancia entre él y la institución que representaba a su familia había crecido de manera visible. Marie, su esposa, también hizo sentir esa distancia, sin declaraciones explosivas, sin escenas públicas, pero con una ausencia que los que seguían a la familia real supieron leer con claridad. Cuando una familia real comienza a comunicarse a través de ausencias, cuando los espacios vacíos en las fotografías de los actos oficiales son más elocuentes que cualquier comunicado, es porque algo fundamental ha cambiado en la relación entre sus miembros. Y en la familia real danesa, ese algo se llamaba Nicolás, Félix, Henrik y Atenea. La pregunta que muchos se hacían y que la prensa formulaba sin cesar era la siguiente: ¿en qué medida la decisión de retirar los títulos había partido exclusivamente de la reina y en qué medida existía una influencia, directa o indirecta, del propio príncipe heredero Federico? Era una pregunta incómoda, porque implicaba la posibilidad de que el hermano mayor hubiera participado en la marginalización del hermano menor. Y esa posibilidad, aunque nunca fue confirmada oficialmente, sobrevolaba los debates como una sombra persistente. Federico, al pronunciarse públicamente sobre la cuestión, había optado por una formulación que dejaba el protagonismo de la decisión exclusivamente en manos de su madre. Apoyaba la decisión, dijo, pero no se atribuyó ningún papel en ella. Era exactamente el tipo de respuesta que un príncipe heredero, entrenado en el arte de la comunicación institucional, daría en circunstancias como esas. Decía lo suficiente para dejar claro su posición, sin decir lo suficiente para que pudiera usarse en su contra. Fue, en ese sentido, un pequeño ejercicio maestro de ambigüedad calculada. Lo que sí era indiscutible
era que la decisión beneficiaba directamente a la rama de Federico dentro de la institución. Con menos príncipes en circulación, la familia real quedaba más concentrada, más enfocada en la línea de sucesión directa, más fácil de gestionar tanto desde el punto de vista financiero como desde el de la imagen pública. La corona danesa, como todas las coronas europeas que han sobrevivido hasta el siglo XXI, sabe que su legitimidad depende en parte de su capacidad para no convertirse en un dispendio aristocrático que el ciudadano sienta como ajeno. Menos príncipes era, en esa lógica, un argumento razonable, pero en el corazón de la historia, más allá de las razones institucionales y los cálculos de imagen, estaba Nicolás, un joven de 21 años, que había crecido con un título que formaba parte de su identidad más profunda y que ahora tenía que aprender a presentarse al mundo con un nombre diferente. En las entrevistas que concedió durante esos meses, se notaba el esfuerzo por construir una narrativa que le permitiera avanzar sin cargar públicamente con la herida. Era un esfuerzo valiente. Y también, en cierta forma, era solitario. La reina, que era el centro de toda la polémica, mantuvo su posición con la firmeza que la había caracterizado durante 5 décadas de reinado. No retiró la decisión, no la matizó. La única concesión que hizo fue la disculpa por el impacto emocional del anuncio, pero esa disculpa no cambiaba nada de fondo. Era como lamentar que el bisturí haya dolido sin cuestionar la necesidad de la operación. Y en esa metáfora médica, lo que no estaba claro para muchos era si la enfermedad que se pretendía tratar justificaba la magnitud de la intervención. El año 2023 avanzó, y con él, la vida de Nicolás siguió tomando forma con una determinación que resultaba admirable incluso para quienes lo observaban desde la distancia. La carrera en la moda continuó, las campañas publicitarias se multiplicaron, y su perfil en las redes sociales fue ganando seguidores con una velocidad que reflejaba tanto el interés por su trabajo como la curiosidad que genera la historia que llevaba consigo. Porque Nicolás no era solo un modelo, era una historia, y las historias con heridas visibles siempre generan más atención que las historias sin conflicto. En agosto de aquel mismo año tomó una decisión que habló con claridad de su carácter. Dejó Copenhague y se marchó a Sydney, en Australia, para cursar un semestre de su carrera universitaria en la Universidad de Nueva Gales del Sur. No era únicamente un movimiento académico. Era también, y quizás principalmente, una forma de poner distancia entre él y la atmósfera densa que rodeaba su nombre en Dinamarca. A 21.000 kilómetros del Palacio de Amalienborg, el peso de la familia real se siente de manera diferente. En Sydney, Nicolás vivía con su novia, Benedicte Thoustrup, una joven danesa que lo había acompañado en ese capítulo nuevo de su vida. Los que lo vieron en esa etapa describían a un joven más relajado, más presente en sí mismo, como alguien que al salir del centro de la tormenta mediática y familiar había podido respirar de una manera diferente. No era la felicidad sin matices que producen los cuentos de hadas, era algo más real, más ganado. La sensación de que la vida podía construirse de adentro hacia afuera, sin esperar que una institución le dijera quién era. Pero la distancia física no borraba la memoria emocional. En entrevistas concedidas durante ese periodo, cuando los periodistas le preguntaban sobre la pérdida de su título, Nicolás respondía con una compostura que su propio lenguaje corporal a veces desmentía sutilmente. Decía que miraba al futuro, que se sentía más libre, que creía que con el tiempo el cambio tendría sentido. Y luego, casi siempre, aparecía esa frase que ya había dicho antes y que volvería a repetirse como un eco que no acababa de disolverse en el aire. Hubiera preferido no tener esa experiencia. Esa frase, 6 palabras que cabían en el hueco de una mano, pero pesaban como una piedra, resumía algo que ninguna narrativa oficial sobre la modernización de las monarquías podía neutralizar del todo. El título que le habían quitado no era solo un protocolo, era parte de la historia que había tenido de sí mismo desde el día en que nació. Y esas historias, las que uno aprende sobre sí mismo antes de tener palabras para contarlas, no se reescriben con un comunicado,
por muy bien redactado que esté. Mientras Nicolás navegaba su nueva identidad entre Copenhague, Sídney y las ciudades de la moda internacional, la familia real danesa estaba atravesando otra sacudida que cambiaría el tablero de manera definitiva. El 1 de enero de 2024, apenas un año después de que los títulos de los nietos de Joaquín fueran retirados, la reina Margarita II anunció algo que nadie esperaba: su abdicación. El anuncio llegó durante el discurso de Año Nuevo, la locución que la reina daba anualmente a sus súbditos y que era uno de los momentos más seguidos de la vida institucional danesa. Margarita, que con 83 años era la monarca más longeva en activo de Europa, comunicó que el 14 de enero cedería el trono a su hijo Federico. Era una decisión que, según explicó, había tomado tras una operación de espalda que la había obligado a reflexionar sobre sus propias limitaciones físicas y sobre la necesidad de dar paso a la siguiente generación. El 14 de enero de 2024, Federico Andrés Henrik Christian se convirtió en el rey Federico X de Dinamarca. Su esposa, la australiana Mary Elizabeth Donaldson, convertida en Mary de Dinamarca tras su matrimonio en 2004, asumió el título de reina consorte con la dignidad contenida que la había definido durante 2 décadas en el foco público. La corona pasaba de manos de manera oficial, solemne, con la coreografía precisa que solo las instituciones milenarias saben ejecutar. Para Nicolás, la coronación de su tío Federico como Federico X significaba también algo personal. La mujer que había tomado la decisión de quitarle su título ya no era la reina en activo, era la reina emérita Margarita. Seguía siendo su abuela, seguía siendo una figura de autoridad enorme dentro de la familia, pero el poder institucional que le había permitido cambiar los títulos de sus nietos ya estaba en otras manos. Lo hecho no podía deshacerse. Pero el capítulo, en cierta forma, se cerraba, y Nicolás tenía que decidir qué escribir en el siguiente. La nueva configuración de la familia real danesa consolidaba exactamente lo que la decisión de los títulos había anticipado. La corona giraba ahora alrededor de Federico y Mary, de sus 4 hijos, del linaje directo de sucesión. Joaquín y sus hijos habían quedado en una posición todavía más periférica. Ya no eran los nietos de la reina reinante, eran los sobrinos del rey, y los condes de Montpessat, como ya debían ser llamados, estaban construyendo sus vidas en los márgenes de esa nueva realidad institucional. El mundo de la moda, que a veces funciona como un refugio para quienes necesitan construir una identidad nueva sobre los escombros del anterior, siguió siendo para Nicolás un territorio en el que las reglas de palacio no existían. En las pasarelas no importaba si eras Alteza Real o Conde, importaba si la cámara te encontraba, si el diseñador quería tu rostro en su campaña, si la audiencia que consumía esas imágenes sentía algo al verte. Y Nicolás, en ese territorio, seguía teniendo respuestas afirmativas a todas esas preguntas. Sus campañas con Dior seguían circulando en las páginas de las revistas más influyentes de la moda masculina. Sus apariciones en los desfiles de las grandes firmas eran las de un invitado VIP que también era, ocasionalmente, el protagonista de la pasarela. Revistas como Vogue publicaron sus portadas con la naturalidad con que publican a cualquier rostro que considera digno de representar su universo estético. Y ese universo, paradójicamente, parecía más adecuado para Nicolás que el de los actos oficiales de la corona, donde su nombre ya no figuraba con el mismo rango. Pero en paralelo a ese brillo visible, Nicolás también estaba completando algo más sólido y más silencioso: su formación académica. Después del semestre en Sídney, regresó a Copenhague para terminar su carrera en la Escuela de Negocios. En el año 2024, con 23 años, se graduó en Administración de Empresas y Gestión de Servicios. Era un logro que tenía el peso específico de las cosas construidas con esfuerzo propio, sin el respaldo de un título que abriera puertas automáticamente. Porque un príncipe puede entrar en cualquier puerta,
Un conde tiene que llamar, y hacerlo bien. La graduación fue un momento en el que la prensa danesa, que nunca dejó de seguir a Nicolás, volvió a posar su mirada sobre él con una mezcla de admiración y melancolía difícil de disimular. Era el nieto de la reina, que había perdido su título y que, lejos de derrumbarse, había terminado una carrera universitaria y mantenido una presencia internacional en la moda. Los titulares que lo describían ya no hablaban del príncipe caído, hablaban del conde que se levantaba. Era un cambio de narración y era, también, una victoria. Lo que quedaba sin resolver, lo que ningún titular y ninguna portada podían cerrar del todo, era la herida familiar. Joaquín y Marie continuaban procesando las consecuencias de la decisión de 2022. Sus hijos mayores, Nicolás y Félix, habían encontrado maneras de avanzar desde el exterior, pero la relación entre la rama de Joaquín y el resto de la familia real seguía siendo un territorio delicado, en el que las palabras correctas y los gestos adecuados eran, siempre, más difíciles de encontrar de lo que parecía. Existe un detalle en esta historia que a menudo pasa desapercibido entre las discusiones sobre protocolos y títulos. La figura de la condesa Alejandra, madre de Nicolás y Félix, y su particular relación con todo lo que estaba ocurriendo. Alejandra, nacida en Hong Kong como Alejandra Cristina Manley, había sido la primera esposa de Joaquín y había dejado la familia real tras el divorcio de 2004. Pero sus hijos seguían siendo príncipes daneses, seguían llevando el apellido real, y cuando ese apellido fue alterado, Alejandra también tuvo que procesar las consecuencias de esa alteración. La condesa Alejandra, que había construido una vida propia después del divorcio, mantenía con sus hijos Nicolás y Félix una relación cercana y cariñosa que la prensa danesa seguía con interés. Cuando la crisis de los títulos estalló en septiembre de 2022, las miradas se volvieron también hacia ella. Había criado a 2 príncipes daneses. De repente, esos 2 príncipes eran condes de un título que llevaba el nombre de la familia de su exmarido. La ironía no era menor, pero Alejandra, que había aprendido a navegar los mares turbulentos de la opinión pública danesa durante años, eligió la discreción. No hizo declaraciones sobre la pérdida de los títulos, no alimentó la polémica. Lo que sí hizo, según personas cercanas a ella, fue estar presente para sus hijos, de la manera en que una madre puede estarlo, en privado, sin testigos, sin cámaras. Esa presencia invisible fue quizás uno de los recursos más importantes que Nicolás tuvo en ese periodo. La madre que no tenía voz pública en esa historia, pero sí tenía brazos con los que sostenerla. La historia de las madres de la rama de Joaquín era en sí misma una historia paralela que completaba el cuadro de lo ocurrido. Alejandra, la madre de los hijos mayores, enfrentando el cambio desde fuera. Marie, la madre de los menores, enfrentándolo desde dentro, viviendo en la misma casa con la fractura todavía abierta. 2 mujeres, 2 posiciones distintas ante la misma decisión institucional. Y en el centro de todo, 4 jóvenes aprendiendo que pertenecer a una familia real no te protege de los mismos dolores que atraviesan a todas las familias del mundo. Porque eso era lo que hacía esta historia extraordinaria a la vez que profundamente familiar. El conflicto entre lo que una institución necesita y lo que un ser humano siente. Entre la lógica de la corona y la lógica del corazón. Entre el protocolo y el vínculo. Las coronas europeas que han sobrevivido hasta hoy lo han hecho en parte porque han aprendido a gestionar esa tensión. Pero gestionar no significa eliminar. Y la tensión en la familia danesa siguió existiendo con la persistencia de las cosas que no se dicen del todo y no se olvidan nunca. La sociedad danesa tiene una relación con la igualdad que es parte central de su identidad nacional. El concepto de janteloven, que podría traducirse aproximadamente como la ley de la modestia colectiva, describe esa mentalidad escandinava que desconfía de quien se cree mejor que los demás, que valora el colectivo sobre el individuo, que mira con recelo la ostentación y el privilegio excesivo. En ese contexto cultural, la decisión de la reina de reducir el número de miembros titulados de la familia real tenía una resonancia específica.
para muchos daneses era coherente con los valores de su sociedad. Y sin embargo, la forma en que se ejecutó esa decisión generaba también una incomodidad difícil de articular con esos mismos valores. Porque la igualdad, en este caso, no se aplicaba de manera uniforme dentro de la propia familia real. Los nietos de Federico seguían siendo príncipes. Los nietos de Joaquín eran condes. La igualdad llegaba hasta la puerta de la corona, pero no cruzaba el umbral. Y esa asimetría era precisamente lo que muchos daneses, de inclinaciones políticas muy diversas, no podían reconciliar con los principios que afirmaban sostener. Las encuestas de opinión realizadas en Dinamarca durante los meses posteriores al anuncio mostraban un panorama complejo. La popularidad de la reina, que había sido consistentemente alta durante décadas, se mantuvo en niveles razonables, señal de que la decisión no había generado un rechazo masivo. Pero había también un porcentaje significativo de la población que consideraba que la medida había sido injusta, y en particular que el príncipe Joaquín y sus hijos habían sido tratados de manera desproporcionada. La corona salió del episodio sin colapsar, pero tampoco sin mancharse. Lo que no generó debate fue la manera en que Nicolás respondió a todo esto. Incluso quienes apoyaban la decisión de la reina expresaban una cierta admiración ante la forma en que el joven conde había manejado la situación. No había estallado en acusaciones públicas, no había explotado su historia para convertirla en una narrativa de victimismo que le garantizara atención mediática sin coste. Había trabajado, estudiado, viajado, construido, y cuando hablaba sobre lo ocurrido, lo hacía con una honestidad serena que resultaba difícil de cuestionar. En cierta forma, Nicolás estaba demostrando algo que su abuela había argumentado como justificación para su decisión, que era perfectamente capaz de construir una vida plena sin la estructura del título real. La ironía estaba en que, al demostrarlo, cuestionaba implícitamente la necesidad de que se lo quitaran. Si era tan capaz de valerse por sí mismo, si el título no lo limitaba, sino que simplemente formaba parte de su identidad, entonces la decisión no había sido necesaria. Era un círculo de argumentos que no tenía una salida limpia. Y quizás eso era lo más honesto de todo. En los meses que siguieron a la abdicación de Margarita y a la coronación de Federico como Federico X, la familia real danesa intentó reconstruir su imagen pública bajo el nuevo liderazgo. Federico y Mary representaban una modernidad diferente de la de Margarita, más fotogénica, más consciente de la dimensión comunicativa del poder, más hábil para moverse entre las exigencias del protocolo y las de las redes sociales. La nueva era de la corona danesa tenía un brillo diferente. Joaquín y su familia, mientras tanto, habían completado su traslado desde París. Después de años representando a Dinamarca en la sede de la OCDE en la capital francesa, Joaquín recibió una nueva asignación diplomática, Washington, D.C. Era el destino perfecto para alguien que necesitaba seguir siendo útil a la corona que le había reducido el espacio en casa. La capital política del mundo ofrecía visibilidad, misiones representativas, una vida pública con sustancia, y la distancia al corazón de la monarquía danesa, que en ese momento era exactamente lo que todos necesitaban. Nicolás, desde esa nueva geografía familiar, dispersa entre Copenhague, Washington y Sydney, seguía siendo el hilo conductor de una historia que continuaba actualizándose. Su presencia en los eventos de la familia real danesa era la de alguien que seguía perteneciendo al clan, que seguía ocupando su lugar en la línea de sucesión al trono, que seguía siendo reconocido por los daneses como el nieto de la reina que había sido y el sobrino del rey que era. Pero su lugar en las fotografías oficiales ya no era el mismo, y los lugares en las fotografías oficiales, en las familias reales, cuentan más de lo que parece. Fue en ese periodo cuando la prima de Nicolás, la princesa Isabela, cumplió 18 años y lo invitó a su celebración. La fotografía que circuló de ese evento, con Nicolás sonriendo junto a su prima, fue interpretada por muchos como una señal de que los lazos personales dentro de la familia se habían mantenido a pesar del cisma institucional.
Era una lectura esperanzadora. También podía ser simplemente la de una familia que había aprendido a coexistir con la fractura, porque todas las familias, al final, aprenden eso o se rompen. La figura de Nicolás, en ese punto de la historia, era la de alguien que vivía dos realidades en paralelo. Por un lado, el joven exitoso, el modelo internacional, el graduado en economía, el influencer de moda masculina con más de 140.000 seguidores en Instagram. Por el otro, el hombre que había perdido algo fundamental en su infancia más tardía y que todavía cargaba con esa pérdida en algún rincón de sí mismo que las cámaras no alcanzan a capturar. Ambas realidades eran verdaderas y ambas juntas formaban al Nicolás real. Una pregunta que la historia de Nicolás plantea con insistencia es qué significa perder un título nobiliario en pleno siglo XXI. En una época en que la meritocracia es al menos el ideal declarado de las sociedades occidentales, en que se supone que lo que uno vale no depende de su apellido, sino de sus acciones y sus capacidades, la pérdida de un título debería ser, en teoría, un evento de consecuencias limitadas. Y sin embargo, la historia de esta familia nos dice que no es así, que los títulos, incluso en el siglo XXI, significan algo poderoso. Parte de ese significado es práctico. Los príncipes tienen acceso a recursos, a protocolos de seguridad, a financiación institucional que los condes no tienen. Pero la parte más profunda del significado es simbólica. Un título es una historia que la sociedad cuenta sobre ti antes de que tú hayas podido decir una sola palabra. Es un marco que organiza la forma en que otros te ven y, por tanto, la forma en que tú aprendes a verte. Quitarle ese título a alguien no es solo cambiarle el nombre, es interrumpir el relato con que ese alguien había comenzado a entenderse a sí mismo. Nicolás, en las entrevistas más reflexivas que concedió en este periodo, comenzó a articular algo que antes no había podido o querido decir con tanta claridad. Habló de que la pérdida del título le había obligado a preguntarse quién era sin él, que esa pregunta, aunque dolorosa, también había tenido un efecto inesperado. Lo había empujado a construir una identidad que dependiera menos de lo que le habían dado al nacer y más de lo que él había elegido construir. Era una narrativa de crecimiento y era también genuina. La autenticidad se nota cuando alguien habla de sus propias grietas sin intentar disimularlas. Pero la narrativa de la libertad ganada a partir de la pérdida tiene también sus límites, porque no fue Nicolás quien eligió libremente desprenderse de su título. La decisión fue tomada por otra persona, por razones que no eran principalmente sobre su bienestar personal, sino sobre la geometría institucional de una monarquía centenaria. Y cuando la libertad te es impuesta desde afuera, cuando la independencia te llega como consecuencia de una exclusión y no de una elección, el camino hacia esa libertad tiene texturas distintas que cuando la eliges tú mismo. Eso no significa que Nicolás no haya encontrado algo valioso en ese camino. Lo ha encontrado. Lo demuestra cada portada que firma, cada semestre que completa, cada país que visita con la ligereza de quien no carga con el peso del protocolo real. Pero encontrar algo bueno en algo malo no convierte lo malo en bueno. Y esa distinción, que puede parecer sutil, era la que el propio Nicolás mantenía viva cada vez que, al responder preguntas sobre su título perdido, empezaba por decir que hubiera preferido no haber vivido esa experiencia.